Hola, pues voy a hacer mi análisis sobre el artículo de Alberto Pupo de Kelsen a la contradicción de tesis 293-2011, en la cual nos habla que para Kelsen el derecho internacional no es considerado derecho, es decir, él no lo considera como parte del derecho interno. ¿Qué quiere decir? Que él, por ejemplo, en materia de tratados internacionales, él lo consideraría ajeno a la legislación nacional. En el caso mexicano así era, todo previo a esta contradicción de tesis. Una vez que hubo la reforma constitucional, nos enfrentamos a un cambio de paradigma en el sistema jurídico mexicano. Entendiendo con esto que se reformó el artículo primero constitucional, en el cual nos hace un cambio de paradigma, que significaba cambiar del positivismo al justnaturalismo. Esto atendiendo a las reglas que han cambiado en materia de derechos humanos. Es decir, el Estado mexicano ya no es quien otorga a los mexicanos los derechos. Simplemente es un ente que reconoce que como seres humanos tenemos derechos fundamentales, por lo cual se compromete a ser el órgano que va a garantizar su cumplimiento. Los va a proteger y los va a velar. Es decir, ya no es él quien va a decidir si tenemos o no todo este catálogo de derechos fundamentales. Entendiendo así que no nada más van a ser aquellos los que están consagrados en la Constitución mexicana, sino también en todos los tratados internacionales de los que México sea parte. Y pues México ha firmado muchos tratados internacionales, entendiendo que estos también van a formar parte de la legislación nacional. Una vez entendido esto, queremos decir que no nada más es de que, bueno, es una legislación externa, como lo planteaba Kelsen, y ahora nos lo están imponiendo como parte del sistema jurídico nacional. No, no es así, sino que una vez que México ratifica y es aceptado por el Senado de la República, que a esto lo podemos asimilar como como que esta legislación está pasando o está entrando al sistema jurídico mexicano, entonces ya no podemos considerarlo como que es externo. Es decir, de manera libre, soberana, el Estado mexicano decide incorporar todo este catálogo de derechos o todo este catálogo de deberes a el sistema jurídico mexicano, por lo cual se compromete a velarlo y cumplirlos, no nada más a reconocerlos. Es por ello, bueno, eso es en una parte sobre el artículo primero constitucional. Posteriormente vamos a ver cómo también el artículo primero constitucional nos dice que en materia de derechos humanos siempre prevalecerá la norma que proteja o que otorgue más derechos o más beneficios a la persona. Es decir, no importa que este derecho no se encuentre en una legislación nacional o bien no esté consagrado en la Constitución Federal. A lo mejor se encuentra en lo que podríamos llamar antes una ley de rango inferior, sin embargo, como es la que más protege o la que más beneficia a la persona, será la que se le va a aplicar. Porque, como dice el ministro Cosío, que una vez que se habla de que cuál norma va a prevalecer, entonces sí estamos hablando de jerarquía constitucional. Pero en materia de derechos humanos, pues no puede ser así. Es decir, tenemos que encontrar cómo ponderar estos derechos. Por ejemplo, nos dice en el artículo que si se encuentran dos derechos que están siendo violentados de dos personas distintas, por ejemplo, en el caso del fotógrafo, que el cual tiene derecho a su libertad de expresión y libertad de trabajo, sin embargo, lo está haciendo vulnerando el derecho de otra persona, que en este caso es la persona a la cual ha fotografiado, entonces nos encontramos con que está dos derechos fundamentales siendo vulnerados. Entonces habrá que hacer un análisis y ponderar cuál de ellos es el que debe prevalecer. De igual manera puede ocurrir cuando nos encontramos en materia de violación de derechos, digamos, de una persona
que ha cometido un ilícito o que se sospecha que cometerá un ilícito, como es el caso de un terrorista o de un narcotraficante. Entonces aquí nos dice que la teoría general de derechos humanos, ¿qué es lo que debemos hacer? Respetar el derecho humano de esta persona, que sabemos que puede vulnerar derechos de muchas más personas, o vulnerar el derecho de esta persona para salvaguardar los derechos de todas las demás personas. En el caso del Estado mexicano, siempre su criterio que prevalece, en los pronunciamientos de la Suprema Corte es tratar de prevalecer al criterio que va a proteger a la mayoría y dejar de lado al criterio que solo tiene como objeto proteger a una sola persona. Sin embargo, existen otros constitucionalistas o defensores de los derechos humanos. Por ejemplo, un juez italiano que decía que él no podía condenar o violentar a un gángster o narcotraficante o torturarlo para que le diera información si esto implicaba violar sus derechos, porque esto significaría violentar en lo que él creía y faltar a los principios de toda su legislación. Entonces él no creía en este tipo de ponderaciones en las cuales pues debe de prevalecer el derecho de las mayorías con tal de salvaguardar el de una sola persona, sino que debe de haber como una ponderación en la cual pues no implique la violación de ninguna persona, aunque como dice, si bien es cierto, pues todas las personas tenemos derechos y deberes que cumplir, porque no nada más son catálogos de derechos, también implica un catálogo de deberes, entonces se debe de atender a la necesidad de cada caso. Y pues como ejemplo tenemos el pronunciamiento y las ideas que nos dan en esta contradicción de tesis todos los ministros, que nos ayudan a entender cómo se debe interpretar en materia de derechos humanos en México.